Bien. Bienvenido. My name is Heiner Bücke. Ich mache das Café hier seit 20 Jahren und heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Heute Abend präsentieren wir ein Buch von Mariana Dufour und Pablo Miro wird die Musik dazu machen und wir sind hier zusammen im Anti-War Café, das ist in Mitte und ja, bienvenido. Gracias. Queridas amigos, queridas amigas, nos alegramos esta noche de acompañar a Mariana Dufour en la presentación de su libro El exilio no olvida, una intensa historia de amor de nuestra querida compañera que acá. So, liebe Freunde, wir freuen uns heute Nachmittag bei der Präsentation des Buches Das Exil vergibt nicht, eine intensive Liebesgeschichte von unserer liebe Freundin und Genossin Mariana Dufour dabei zu sein. En octubre del año 2023 recibimos en este mismo lugar a Mariana presentando su libro Revolución es la palabra, en homenaje a Osvaldo Bayer, historiador, periodista y escritor que escribió, entre otras obras, La Patagonia Rebelde, obra que dejó al descubierto la masacre de los obreros rurales patagónicos en 1921 en Argentina. El hecho más escondido por las clases dominantes argentinas, reivindicando así a los silenciados de la historia. Desde 1976 a 1981, durante la dictadura militar argentina, Osvaldo Bayer vivió exiliado aquí en Berlín. Im Oktober 2023 stellten wir Mariana ihr Buch Revolution es la palabra, Revolution ist das Wort, vor. Ein Hommage an Osvaldo Bayer, Historiker, Journalist und Schriftsteller, der unter anderem La Patagonia Rebelde geschrieben hat. Ein Werk, das das Massaker der patagonischen Landarbeiten im Jahr 1921 aufdeckte, die von der argentinischen herrschenden Klassen am meisten vertuschte Tatsache und so die zum Schweigen gebrachten der Geschichte rechtfertigte. Von 1976 bis 1983, während der argentinischen Militärdiktatur, lebte Osvaldo Bayer in Berlin. Hoy, en esta tarde, escucharemos a Mariana refiriéndose a su nuevo libro El exilio no olvida, una intensa historia de amor, con prólogo del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien recibió este premio en 1980 por su defensa de los derechos humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos. Heute Abend werden wir mit Mariana zuhören, wie sie über das neue Buch Das Exil vergibt nicht, eine intensive Liebesgeschichte mit einem Wort, das argentinische Friedensnobelpreis Adolfo Pérez Esquivel, der selbst den Preis 1980 für seinen Einsatz für die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Völker erhielt. So, Mariana tiene la palabra. Oh. Por favor. Bueno, gracias por estar acá, muchas gracias. Gracias a Nancy, la hermosa compañera, por organizar toda esta convocatoria, junto a Heinrich, que nos ofrece siempre tan generosamente este espacio hermoso, donde estamos custodiados por el Che Guevara. Por unos cuantos, pero el Che Guevara lo tengo ahí. Gracias, Amore, porque siempre estás presente. Y gracias a la música que enmarca
toda esta presentación. Música que para los exiliados y las exiliadas es tan importante. Los ayuda a llevar adelante esa tragedia, porque el exilio es una tragedia. Tja, wir danken euren Besuch heute Abend und danke Heiner und Nancy für Ihren Einsatz, um das hier zu organisieren. Umso mehr. Che Guevara no lo dijiste. No lo nombraste a Che Guevara. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich umso mehr, wenn es ja, vor den Che Guevara beschützt wird. Además de a Milei tenemos al Che Guevara. Nicht nur Milei haben wir, Levantemos la haben Che Guevara. moral, levantemos el orgullo, por favor. Bueno, como dijo Nancy, yo estuve en el 23 acá presentando este libro, Revolución es la palabra. Un libro que hicimos junto a Osvaldo Bayer para homenajear a los poetas que fueron sus amigos, sus compañeros de vida, de investigación y de exilio. Se trata de la vida de poetas muy queridos en la Argentina. Nombres como Juan Gelman, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Eduardo Galeano, Jaime Dávalos, bueno, un montón de más, ahora se me fueron de la cabeza, pero son 15 poetas amigos de Osvaldo, militantes del tiempo de la dictadura militar argentina. So wie Nancy erwähnt hat, vor 3 Jahren, also 23, hier präsentiert haben, das Revolution ist la palabra. Es handelt sich hier um einen Teil der Geschichte von Osvaldo Bayer, wie es hier zu sehen ist. Und in diesem Buch hat es zustande gebracht mit verschiedenen Meinungen von anderen Schriftstellern, Poeten und Philosophen, die ihn begleitet haben in dieser Zeit, nicht nur in Argentinien, sondern auch hier. Unter anderem Walsh. No están acá, están adentro los nombres. Oh, so ein Haufen. Miguel Ángel Estrella, No, esos Adolfo son los Pérez. invitados, los poetas están abajo. Ah. Gelman, Rodolfo. Ya. Paco Urondo. Paco Urondo. Paco Urondo, Gelman, Heraldo Haroldo Conti. Hamlet, Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, Rodolfo Walsh, Atahualpa Yupanqui, Dávalos, Alfredo Citarro, Eduardo Galeano y Osvaldo Serrano und viele andere mehr, die sich da zusammen mit ihm getan haben, um das Buch zu kommentieren und zu fertig zu machen. Atahualpa Yupanqui estuvo exiliado y se hicieron mucha compañía, Atahualpa Yupanqui y Osvaldo Bayer en el exilio. Osvaldo en Alemania y Atahualpa en Francia, y se visitaban y se hicieron muy amigos, porque así como la música es importante en el exilio, las amistades también son importantes. Igual hay cosas que no son importantes. Sigo, esto lo digo por ahí, más internamente. En el 23 traje a Europa este libro, y al traerlo y presentarlo en distintas ciudades de Europa, fui conociendo a muchos argentinos y argentinas exiliadas del tiempo de la dictadura, entre 1976 y 1983. Als ich hier war, 23, habe ich nicht nur das Buch präsentiert, sondern auch habe sehr viele exilierte, argentinische exiliert, hier nicht in ganz Europa, Frauen und Männer. Und von daher kam sie auf die Idee, darüber zu schreiben. En ese compartir, yo viví en la casa de cada uno de ellos una semana, 10 días, y en ese compartir que tuve durante el año 1922, conocí historias de estos exiliados
que en la Argentina no conocemos. Nosotros sabemos de los argentinos que se exiliaron, pero que volvieron cuando llegó la democracia y continuaron la militancia. Lo que no sabemos en la Argentina, no tenemos tiempo porque estamos siempre atajando cosas, lo que no sabemos y no conocemos es de estos exiliados que permanecieron después de 50 años acá en Europa, militando las causas de los derechos humanos. Aún hoy, 5 décadas ininterrumpidas, militando las causas de los derechos humanos, que son aquellas que iniciaron en el tiempo de la dictadura, siendo muy jovencitos. Hoy son personas muy grandes que aún siguen sosteniendo esas luchas. Zu der Zeit habe ich bei dir fast viele, oder bei vielen der Exilanten zusammengelebt. Eine Woche, 3 Tage, 10 Tage. Und dabei habe ich erfahren, welche Geschichte dahinter steckte, die wir in Argentinien nicht hören, nicht kennenlernen, weil der Abstand so groß ist und wir sind da in Argentinien mit anderen Problemen stark belastet. So dass dieses Erlebnis, die Sie gehabt haben während der Diktatur, aus den Augen verloren geht. So, aus diesen Gründen hat sie diesen Buch, sagen wir mal so, initiiert. Ya te estás yendo más adelante que yo, te digo que entiendo. Aber Mariana, se fue para adelante. Wichtig finde ich, was du eben gesagt hast, du musst übersetzen, te estoy traduciendo a vos porque falta algo importante. Dale. Wir kennen, also sie sagte, wir kennen viel von den Exil-Argentiniern, die während der Diktatur weg waren und dann 1983 zurückgekehrt sind. Aber man weiß nicht, aber man kennt nicht die Geschichte von den Exil-Argentiniern, die nicht zurückgekehrt sind und weiterhin diese 50 Jahre weiterhin aktiv waren, Politik für Menschenrechte und politisch aktiv waren. Und das ist das Interessante dieses Buches, weil du widmest dich diesen Argentiniern, diesen Exil, die nicht zurückgekehrt sind mit der Rückkehr der Demokratie. Nicht? ¿Entre los dos? No, que faltaba los exiliados que no volvieron. Por eso se llama El exilio no olvida. O sea, quienes están en el exilio viviendo no han olvidado las causas de la revolución, las causas que los llevaron al exilio justamente. Las causas que los llevaron justamente a luchar contra la dictadura. Una lucha que empieza mucho antes de la dictadura, porque es una lucha primero contra un modelo colonial, ¿sí? De sometimiento absoluto, no solo al pueblo argentino, al pueblo sudamericano, al que nosotros llamamos Patria Grande. ¿Sí? ¿Qué puedo decir o yo? No. ¿Se entendió? Ya se entendió con lo tuyo. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo traducís? Bueno. Al volver de Europa para Argentina, yo les propongo a todas estas personas que fui conociendo en Madrid, en Barcelona, en Berlín, en Ginebra, en Friburgo, en Zúrich, en Londres, en Roma, bueno, en muchísimas ciudades de Europa que fui conociendo, les propuse volver a Europa, pero esta vez para ir registrando sus testimonios, su palabra, ¿sí? Se lo fui proponiendo uno por uno y me fueron contestando que sí, que estaban de acuerdo. Así que yo volví, pero esta vez con un grabadorcito, para ir registrando sus testimonios, que se iban extendiendo a lo largo de muchos días, porque yo convivía con ellos. No eran entrevistas, no es que yo me sentaba, le ponía un grabador y le hacía preguntas. No, sino que fue en la convivencia que ellos fueron relatando sus historias de militancia, las historias de secuestro, tortura, desaparición por días, meses y a veces años, y después su exilio obligado. Perdón, una pregunta técnica. Una pregunta técnica, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? El método que tú ocupaste, entras a vivir con las familias, convives con ellos, y en algún momento determinado sacas la grabadora y ellos ya están
partiendo y tú prendes y... Exactamente. Pero ellos sabían ya. Ellos No, por eso acabo de decir... No Monologo, ¿no? Es posible de hacer Die haben es ja gewusst, was sie vorhatte und haben dann ihre Geschichte nicht nur hier in der Revolution, während der Diktatur, sondern schon aus den Kolonialzeiten. Alles, was sie erlebt haben, diese Zeit, also den Zeitablauf, den sie sich entschieden haben zu bekämpfen. Also die Kolonialzeit, Neoliberalismus, Globalismus und. Also die Menschenrechte und überhaupt alles, was dazu gehört. Und da hat sie den gebracht, sie nochmal zu besuchen und sie praktisch dahin zu konzentrieren, dass sie das erzählen, was wir in Argentinien nicht kennen. Und von daher hat sie dann angefangen, alles, die haben Ja gesagt und überall, wo sie war, Frankreich, Deutschland, in Berlin, in Freiburg. No puedo entrar en temas, Nancy, no puedo. Para responderte a vos, primero pedí permiso vía mail para hacer este trabajo. No implicaba, esto no hace falta que lo traduzca, no implicaba sentarme y hacerle una entrevista, no era un trabajo de periodista, era ni siquiera un trabajo, era un compartir las vidas y ese estado de testimonio en el que entraban como en un estado de memoria. Y entonces me pasaba, por ejemplo, estar desayunando con ellos y de repente mientras cortaba el pan, Laura empezaba... Porque yo recuerdo que cuando estuve detenida en Devoto, mi compañera Ana empezó a tener trabajo de parto. Así. Entonces yo, que en realidad mi grabador era el celular, encendía, ellos ya sabían que yo estaba, lo encendía, pero sin que ellos lo registraran desde la conciencia, porque si no interrumpís, porque si ya le pones a hablar, no. En la cotidianeidad de compartir un mate, de compartir una mesa de asados, en un andar en un auto que íbamos a algún lado y empezaban a hablar. Genial. O llegábamos a la casa y no bajábamos del auto porque estaba hablando. Y a lo mejor pasábamos una hora dentro del auto estacionados en la puerta de la casa. ¿Sí? Yo no sé si los que hablan... Por eso es que te preguntaba, porque te lo quería decir, es genial. La metódica es genial. Comparándolo con el francés que hace la Shoah, esta documentación que dura como 7 u 8 horas, en donde él se acerca a la gente que sobrevivió a los campos de concentración. La obra maestra de Lanzmann. Sí. Y gracias, Lanzmann, no me acordaba el nombre. La técnica, en el momento que tú lo estás hablando, se me viene a mí cuando él está preguntando a un judío que sobrevivió que cortaba el pelo. Y le cortaba el pelo a las personas antes que debe entrar a la cámara de gas. Entonces, tú ves el momento en que él le pregunta, habla, tú tienes que hablar, tú tienes que dejar... Entonces, te lo describo porque tú tienes... La metódica que tú estás presentando es de una sensibilidad. Que tú te metas a vivir con él y de repente... Fue criticado por aquella entrevista. Según muchos críticos había ido demasiado lejos. A entrevistar a peluquero. No, una locura. Cada uno de los testimoniantes, de mis compañeros y compañeras argentinos en exilio, habló hasta donde quiso hablar. Y lo que no quiso contar, no lo contó. Y las preguntas iban en la medida en que yo me sentía habilitada a preguntar un poco más que nada porque por ahí no había entendido algo, pero no por decir, a ver, no. ¿Te molesta si le tradujo? No, al contrario. Es war die Sache so, ich habe einfach die Strategie, was sie benutzt hat. Und zwar, sie hat alle Leute vorher gefragt, ob sie einverstanden sind, dass sie mit ihnen leben kann, und danach sie nachfragen kann. Und aus ganz gewöhnlichen Situationen, Frühstücken, Mittagessen, Autofahren, Wäsche waschen, Plätten, plötzlich wie jemand von ganz allein, ja, damals als ich festgenommen wurde, in diesen Situationen wurde ich irgendwie gefoltert und beim Brotschneiden, plötzlich sie nahmen einfach das Handy und nahmen auf. Aber das wussten sie schon, sie wurden nicht überrascht. Und das habe ich verglichen mit Lanzmann.
mit der Shoah, was er gedreht hat. Sie hat eine ganz andere, neue Technik benutzt. Mit den Leuten sich freundlicherweise anzupassen und auf eine ganz andere Weise plötzlich als die Leute, die da gelitten haben in Argentinien. Aber da waren Sie schon vorgewarnt vorher Absolut. Über Mail Genau. und so weiter und so fort. Finde ich großartig. Also Und Sie haben es akzeptiert und daraufhin diese Cotidianidad. Genau, genau so ist es. Entschuldigung, ich wollte No, nicht, está muy bien. aber tenía que meterme. Está muy bien, está muy bien. Está muy No, bien. Entre los tres a mí no me están ayudando. molesta, te lo anticipo. Tenemos que desarmarlo para entenderlo. Claro, por supuesto. ¿Te parece? Porque es una técnica fantástica. Perdóname, o sea, no se puede... Gracias. No, gracias a ti, perdóname. Gracias. Me nació la técnica un poco inspirada en lo que habíamos vivido con Revolución, no es exactamente igual, pero en Revolución es la palabra, si la técnica podemos decir, fue la de que la palabra fluyera. Tampoco eran, estas siempre me dicen entrevistas, no son entrevistas, eran encuentros donde el mate giraba, entre Osvaldo Bayer, el invitado, nosotros, giraba, el grabador era muy chiquito arriba de la mesa que nos olvidábamos todos y la palabra iba fluyendo, así, cual asociación libre de un diván de psicoanálisis, pero todos sabiendo de qué estábamos hablando, ¿sí? En función de eso es que a mí me nace esta forma de proponerles a ellos de trabajo, convivencia y de compartir. Por ahí no es la palabra trabajo, yo no sentía que trabajaba y ellos tampoco, era en este convivir y compartir. Es handelt sich ja genauso wie bei dem ersten Buch ein Zusammenspiel im Leben, das normale Leben mit zu gestalten, Tee trinken, Mate trinken, essen, genau das Gleiche. Und daraufhin hat sich dann das wieder hier in diesem Buch übertragen. Also diese Technik der Cotidianidad, also des täglichen Zusammenseins. En el momento en que ya iban concluyendo los encuentros y yo ya armaba mi valijita y me iba a otra ciudad, se empezó a reiterar un pedido o una sugerencia de estos compañeros. Y es que a la hora de armar el libro, los testimonios fueran anónimos. Por una razón muy interesante y que cada vez para mí cobra mayor importancia y la comprendo mejor en la medida que lo fui haciendo y que ahora lo voy presentando. Y es que la lucha de toda esa generación que atravesó clases sociales y clases económicas, involucró a toda una generación de la Argentina, fue colectiva. La lucha fue colectiva, fue de todos. Entonces los testimonios debían ser anónimos, porque si no yo estaba relatando la lucha de Laura, la lucha de Pedro o la lucha de Juan. Y no había sido así. No había sido la lucha de 1, 2, 3. Había sido colectiva. Y por eso había tenido, o tuvo la fuerza que tuvo, y tuvo la valentía que tuvo, porque hubo una solidaridad enorme que funcionó ahí de motor y les permitió sostener hasta la tortura, ¿sí? Entonces, el pedido de que sea anónimo va cobrando para mí cada vez mayor fuerza y le ha ido dando a este libro, a la medida que ahora va llegando a los lectores, mayor fuerza y mayor representatividad, porque todos se ven reflejados acá. Aún los que no testimoniaron, como en Bruselas, que no había ido antes, llevé el libro y me llegan mensajes todo el tiempo de que se sienten que hablaron ellos. Porque como no tienen nombre y apellido abajo, pueden haber sido ellos los que hablaron, porque hay un común que los une, en causas, en razones, en formas, en esta lucha. Der Zusammenfaktor, Kommunfaktor in diesem Buch heißt Anonymität der Erzähler. Derjenige, der sein Leben offenbart hat, keine einzelnen Fälle zusammenzutragen, sondern es war das Kollektiv, die für diese Raison gekämpft haben. Das ist das Wichtigste in diesem Buch, dass alle sich, wenn es gelesen wird, fühlen sich repräsentiert
fühlt dass selber erzählt hat, was da geschrieben wurde. Pero también me pasó que cuando fue avanzando el gobierno de Milei, que era el momento en que yo hacía la producción del libro, yo estaba en Argentina, desgrabando y escribiendo, se empezaron a comunicar conmigo los hijos de los exiliados, que también están acá, porque también testimonian los hijos de los exiliados, los que se exiliaron teniendo 5 años, 10 años, meses, y me empiezan a pedir, no pongas el nombre de mi papá, que no figure el apellido de mi mamá. Tenemos a un Milei diciendo, vamos a perseguir a los zurditos hasta el último rincón. Entonces, ¿qué pasó? Hubo cuerpos que aún estando en Europa, tan lejos, empezaron a despertar, empezaron otra vez a sentir ese temor, ese cautiverio, esa tortura. Hubo cuerpos que despertaron. Ese es el poder de la palabra de Milei. El poder de la palabra es enorme, para el bien y para el mal, para lo bueno y para la mierda. Entonces hubo cuerpos que se despertaron y hubo hijos que me pidieron, por favor, Mariana, que no estén los nombres. Entonces hubo 2 razones. Pero solo es la palabra de Milei, no es un programa que se trata o porque está posicionando Milei. No es un programa que No, es una amenaza nada más, una amenaza. Es una amenaza. No hay un programa de persecución. No solo palabras. Es una amenaza verbal. Pero, claro. Pero que tiene fuerza. La palabra tiene fuerza, la palabra tiene poder. En este caso tuvo el poder de despertar cuerpos, despertar la memoria de los cuerpos, la memoria del cautiverio, la memoria de la tortura, la memoria de los miedos, del estar siempre perseguido, del miedo de que te desaparezcan tu compañero, tu compañera, tus hijos, todos tus vecinos, ¿eh? El miedo a la delación. Los cuerpos despertaron y hubo hijos que percibieran ese despertar en los cuerpos de sus padres. Porque es muy mejor de hablar en alemán, porque es muy importante que deseo de explicar. Meine Frage oder meine Anmerkung ist, ich denke, das ist weniger das Wort oder die Milei, por ejemplo, Dinge sagt, sondern es ist vielleicht auch mehr das Programm, wofür er steht, was die Leute anspricht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch wie Milei, der so ein abstoßendes Verhalten hat und der im Prinzip beim amerikanischen Pendant, also nacheifert, deswegen gewählt wird, weil er so schöne Worte sagt. No puedo. ¿Puedo hacer una moción, Mariana? ¿Puedo hacer una moción de orden? Una moción de orden. Sí. Acá se arma un debate de algo que no fue ni siquiera traducido. Entonces están debatiendo ya sobre el castellano. Mami, usted habría que traducir. Mami, usted kurz übersetzen. Es geht ja darum, Mariana sagt, der zweite Grund, warum die Anonymität in diesem Buch aufgeführt wird, ist tatsächlich, weil eine unbewusste Angst sich in den Menschen, die das Interview gemacht haben, anonym ausgelöst haben. Die Kinder von diesen Eltern haben Mariana gebeten, die Namen nicht aufzuschreiben, weil sie spürten, wie in ihren Eltern wieder diese unbewusste Angst, dieser Körper wieder geweckt wurde, das heißt, diese unbewusste Angst. Und ich glaube, es ist vor allem die Angst der gefolterten Menschen, die wirklich Leid gehabt haben. Pienso que un comentario que el miedo es más que nada de gente que sufrió realmente con su cuerpo, porque yo soy hijo de exiliado y exiliado, y no tendría miedo en poner el nombre de mis padres, ¿no? El miedo fue de los hijos. ¿Cómo? El miedo fue de los hijos. Exactamente. No de ellos. Bueno, yo soy hijo de, porque yo tenía 14 años y yo, mi padre, yo sé que no tendría miedo en ponerlo. La distancia es la que nos digamos, nos protege en parte del miedo. Te lo digo por experiencia propia. Perdón, una pequeña pausa. Milei sagt, als er an der Macht kommt, und nicht nur einmal, sondern es war eine Art Losung,
wo ich selbst, obwohl ich kein Argentinier bin, ich bin in Chile geboren und ich bin hier in der ehemaligen DDR in Deutschland aufgewachsen. Als er sagt, ihr Linken, wir werden euch verfolgen bis in die letzten Ecke. Das ist unser Ziel in Argentinien. Wir verfolgen euch. Genau, ihr werdet euch nicht retten. Gesagt. Diese Sache wird nicht nur einmal, sondern mehrmals gesagt. Und das ist, was genauso beschreibt, wo plötzlich die Kinder, die da sind, plötzlich irgendwie eine Angst. Aber weil sie selber bekommen können. können. In Argentinien nichts, sagen wir mal, es ist doch kein Alleinstellungsmerkmal für Argentinien. Wenn wir uns die Welt anschauen, das ist doch überall dasselbe. In Europa vielleicht nicht ganz so krass. Ja, das Problem ist, das ist heutzutage sehr... Schaut euch doch mal um, guckt mal das Baltikum an, guckt euch Ungarn an. Ich meine, Argentinien, das kann man vielleicht nicht miteinander vergleichen, aber die Richtung, in die es geht, das ist doch hier ganz genau. Es ist ein Land, in dem es noch keinen Rechtsextremismus gibt. Das ist zum Beispiel Irland, die Republik Irland. Ja. Ja, das ist ja auch vielleicht sollten wir aber das Wort Mariana weitergeben, damit sie weiter sprechen. No sé qué dicen. No, están armando un debate. Respondiendo. Por favor. Está bueno. Seguí, Mariana, seguí vos. Seguí, continúa. Seguí vos, Mariana. Sí. Espera que hay una señora. Bueno. Pero se me portan mal los alumnos. Sí. Bueno, más allá de todo esto que estamos hablando, un pequeño recreo, vamos a decir así, no se imaginen que el libro es entrar en un mundo de infierno. No. Todo lo contrario. Lo que caracteriza a las exiliadas y a los exiliados es un muy buen humor, una alegría de vida que contagia, que deslumbra, un no arrepentirse nunca de la lucha que llevaron adelante, más bien todo lo contrario. Dicen, a cada uno de ellos, eso sí les pregunté, si lo volverían a hacer, todos me dijeron, lo volveríamos a hacer, volveríamos a vivir la vida que vivimos, bueno, con el diario del lunes corrigiendo obviamente errores, pero ninguno se arrepiente aún hoy de haber hecho lo que hicieron, del compromiso que pusieron en la lucha en aquel momento, ninguno. Y no solo eso, rescatan momentos de mucho humor, aún en cautiverio, de mucho humor durante la clandestinidad, de mucha música, y aprovecho que tocaste o interpretaste a Daniel Biglietti, una de ellas que parió en cautiverio, 7 años estuvo detenida, desaparecida, cantaba a capela que yo interpreto, que es sin instrumento, Niño mi niño de Biglietti, y con eso... Niño, mi niño, vendrás en primavera, ya verás. Eso cantaban ellas, las mujeres, cuando estaban encerradas, maltratadas, torturadas, en tiempo de dictadura. Se daban ánimo con la música. Alle, die es erlebt haben, ins Exil oder überall, wo sie sich befunden sie hat festgestellt, dass keiner von denen es bereut hat. Dieser Kampf, den sie damals, als sie jung waren, angefangen und weitergelaufen. Heute im Exil sind diejenigen, die immer noch diese Freude, die sie auch damals unter der Klandestinität gehabt haben, beschränkt aber natürlich, aber heute noch haben sie diese Freude und würde keiner bereuen. Und wenn sie, als sie gefragt hat, ob sie es wieder tun würden, war sie voll und ganz, in vollem Umfang. Das Lied, der er gesungen hat von Biglietti, hat gezeigt, dass es eine Frau, die im Exil 7 Jahren verschwunden war, aber ein Kind gebar, würde sie auch genau das Gleiche tun. Also sie hat es nicht, ihr Humor und ihr normales Leben nicht verloren, nur ein bisschen anders. En este convivir con los compañeros y las compañeras, en el 22 presentando este libro y en el 23 haciendo la producción de este libro, los acompañé o fui parte, porque no es que los acompañé, ya iba yo, en las distintas marchas, luchas, concentraciones, entrevistas, toda esa militancia que ellos
llevan adelante hace 50 años en las calles, en los medios de comunicación, en las escuelas, en las instituciones, en conferencias, militando los derechos humanos, no solo de Argentina, sino de la patria grande y de todo aquel pueblo que lo esté necesitando, todo aquel pueblo que esté siendo vulnerado. Ellos van y suman su apoyo, su militancia, su documento, se autorreconocen internacionalistas, o sea, se han dado cuenta que la lucha no es solo por la patria, sino es internacional. Y en ese ser parte de estas luchas y de este compartir las marchas, es que me di cuenta que con la colectividad chilena es con la que más se encontraban en distintas ciudades. Hay una conjunción entre la colectividad argentina y la chilena muy importante. Me decían muchos amigos chilenos y chilenas en este andar, en este compartir de luchas. Y entonces les hice la propuesta de incluir en el libro un capítulo homenaje al exilio chileno. ¿Sí? Porque yo sentí que acompañaban, que iban juntos, que se abrazaban. Entonces el libro, si bien es el exilio argentino, tiene un homenaje en su capítulo 8 a este exilio que nos precedió a los argentinos, ¿no? Y muchos de los chilenos, muchos de los chilenos que testimoniaron para el libro me dijeron que al exiliarse de Chile, el primer país obviamente fue Argentina, del otro lado de la cordillera, Mendoza en general, que fueron muy bien recibidos y acompañados por los argentinos, abrazados, y después, como llega la AAA y la dictadura argentina, debieron exiliarse. Muchos de ellos me dijeron que consideraban a la Argentina como su patria, porque fue la que los abrazó en el peor momento de sus vidas. Eso lo dicen ellos, no lo digo yo, pero a mí me da mucho orgullo de saber que en esos momentos de tanto peligro, los chilenos que estaban viviendo una tragedia fueron abrazados por otros compañeros y compañeras, que después también debieron huir. Es hat einen Wandel in den argentinischen Exilanten gegeben, und zwar deshalb, weil sie schon außerhalb Argentiniens sind, außer Gefahr, sagen wir mal so, haben festgestellt, dass es nicht nur sich um Argentinien geht, sondern auch um Chile oder Venezuela oder Kuba oder Brasilien oder. Deshalb haben sie diese Wandlung mitgemacht und sich in jedem der Märsche oder Protestveranstaltungen und Versammlungen um die Gerechtigkeitswillen für die jeweiligen Völker mitgemacht hat. Das heißt, sie haben sich solidifiziert, sagen wir mal so, verstärkt in sich, was die Gerechtigkeitskampf für die Menschenrechte im jeweiligen Land, das heißt unseren großen Vaterland, Latinoamérica. La única pregunta que sí les hice a ellos, que se fue repitiendo en cada encuentro, porque insisto, en realidad dirigían ellos la batuta, la única pregunta que les hice fue ¿por qué seguían militando la Argentina? Yo les digo así, militando la Argentina. ¿Por qué? Después de 5 décadas estaban tan unidos a la Argentina, y en el primer momento que uno lo detecta es en el lenguaje. Hablan el castellano de siempre, no hay acento alemán, no hay acento francés, no hay acento italiano, no hay acento español. Hablan el mismo castellano que ellos portaron a la hora de exiliarse y está en el mismo, que es un lenguaje de los años 70. Tienen las palabras de los 70. Y ellos dicen que ellos están amarraditos a la matria. La lengua es la matria. Y están agarraditos a ese lenguaje que heredaron sus hijos, porque fueron educados con ese castellano. Y ahora, bueno, sus nietos, pero ya sus nietos hablan ya así, un castellano afrancesado, con acento alemán, ya... Pero ellos no lo sueltan, lo tienen como agarrado. Y entonces le pregunté ¿por qué? A 5 décadas, o sea, toda una vida, una enorme vida, y no soltaban. Y ellos me contestaron todos, de distintas formas me contestaron lo mismo. Por lealtad a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos.
Eso es muy fuerte. Porque en la Argentina nosotros militamos los 30.000 todo el tiempo. Nosotros respiramos eso. O sea, al que no está en Argentina por ahí le cuesta entenderlo. Nosotros militamos el nunca más, en la vida diaria, todo el día, en la casa, en el bar, en la calle, todo el tiempo. Entonces nuestra cabeza está muy ocupada en encontrar los restos de los 30.000, en encontrar a los nietos y nietas secuestradas, apropiadas, en hacer justicia, en condenar a los dictadores, en condenar a los cómplices de los dictadores, médicos, periodistas, empresarios, autoridades eclesiásticas. Es el día de hoy que se llevan adelante juicios por crímenes de lesa humanidad. Argentina es el único país en el mundo que condenó, condena y condenará a sus criminales de la dictadura. Es el único país con sus propios tribunales manda a prisión a los genocidas. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque recién hablábamos de Milei. Sí, lo tenemos a Milei. Es un hijo de la Gran Siete y todo lo que ya sabemos no hace falta. Pero es el único país que aún con Milei en la presidencia, todos los días está enjuiciando a un militar, a un cómplice de un militar, a un genocidio. ¿No pasa eso en Chile, entonces, Uruguay? No, no pasa. Qué bárbaro. No pasa. No sabía. Y los exiliados son una pata o un protagonista muy importante en esta construcción. Porque desde el exilio, junto a los compañeros militantes en la Argentina, durante la dictadura, son los que lograron que la dictadura más sangrienta de Sudamérica también fuera más corta. Eso se logra porque logran construir una sinfonía entre los dos. La militancia de acá y la militancia de acá, dándole voz a las madres, recibiéndolas, gritando a viva voz los crímenes de lesa humanidad que estaban ocurriendo en ese momento en la Argentina, consiguiendo reuniones con presidentes, con políticos, con diplomáticos, vociferando la dictadura, mientras los militares no sabían cómo atajar esto. Entonces es gracias a los exiliados que logramos que la dictadura cayera en 7 años. Entonces los exiliados nos constituyen. ¿Sí? Es muy largo, pero vas a hacer resumirlo. Entre todos, entre todos. Entre todos. Es ist ein Faktor, der sehr wie eine rote Linie durchzieht. Es ist ja gerade durch Milei diese ganze Geschichte sich entwickelt hat aber ein Gegengewicht, und zwar die Exilianten in Argentinien, die in Argentinien zurückgekehrt sind, oder die zusammen mit denen, die noch außerhalb sind, haben ein Gegengewicht etabliert, sodass das einzige Land der Welt, die eine Diktatur wie kann man das ¿Alguien que lo ayude? Argentinien ist das einzige Land, das die eigenen die Diktatur und deren wichtigsten Elemente menschlich in der Justiz weiterhin, es wird sein, immer noch dabei, dass die gefangen werden, im Gefängnis zu beschuldigen und zu festzunageln, obwohl wir ein Milei haben in diesen Beziehungen. Trotz alledem ist das Gegengewicht von beiden Faktoren, also Exil außerhalb, Exil innerhalb, zusammen alles. Eso es la fuerza de un pueblo. Ja, aber Mariana sagte, das ist ein ganz großes Gewicht. Mariana Liquisto, ein ganz großes Gewicht ist, dass diese 30.000 Verschwundenen des Desaparecidos, also diese Brutalität, die wir in Argentinien erfahren haben, nicht? Ja. Also meine Tante, mi tía, war in Devoto ein Jahr. Und mi tía Susana Huarte estuvo con nuestro sábado, la hermana de mi madre, yo soy sobrino de esa. Zum Beispiel, meine Tante konnte nie sprechen über dieses Jahr in Devoto. No punga puede hablar una palabra.
Ese es un Thema tabú. Murió hace poco y nunca, wir haben nie erfahren, was in Devoto mit ihr passiert ist. Ich war in Devoto, habe sie besucht in Gefangenschaft, yo estuve en la cárcel y mi tía no era chiquitita, delgada, pero cuando yo la abracé, creí que era un fideo que se estaba por quebrar. Als ich meine Tante in Devoto besucht habe, war es wie eine Nudel, trockene Nudel, die am Zerbrechen war. Diese Erinnerung ist mir geblieben, ich war 13 Jahre alt. Tenía 13 años, ¿no? Aber diese 30.000 desaparecidos, o 30.000 desaparecidos, sie tragen viele der Argentinier im Exil, in Argentinien, und das alles, und wir tragen es, sagtest du, im Alltag, und das macht unser Alltag aus, unser Leben aus, und diese Zusammenarbeit von allen Empörten, de todos los indignados, das macht Druck, und dadurch ist vielleicht, zumindest ein Teil, dass die Diktaturzeit sehr gering war. Ja, El tiempo de dictadura, no sé si la más corta, porque la más corta es Bolivia. Un año estuvo un año nada más, bueno, eso es un logro del pueblo boliviano. Pero fue la más sangrienta la nuestra, eso no es verdad, una opinión, es un... Sí, es verdad. La más sangrienta. Sí. Pero bueno, no importa, ni se trata de competir, es también una forma de decir, sí, no, a ver cuántos minutos, no. Porque yo le hice un tema Evo y me acuerdo cuando cantaba, decía, el récord Guinness de volver a la democracia lo tiene Bolivia. Me acuerdo que decía. Aber wie ist heute die politische Situation? Mariana. Ist das noch Diktatur oder ist besser geworden? Quiere saltar el tema, pregunta cómo está hoy la situación, pero no sé si es el momento para hablar. Ahora cuando terminamos podemos... Porque todavía falta que hable... Ya cierro lo mío para darle paso a ella. Bueno, como les decía, el libro tiene un capítulo homenaje al exilio chileno y por eso está mi compañera, camarada Nancy Larenas. Ella es chilena, exiliada, y el homenaje entonces para ella, y el homenaje es la palabra que ella va a compartir con ustedes. Lo va a hacer mucho mejor que yo porque ella vive acá y entonces maneja mejor los códigos. Pero bueno, en ella están representadas los chilenos y las chilenas que yo quise homenajear, que todos quisimos homenajear, porque esto también los argentinos quisieron que esto figurara en el libro, así que la palabra es para Nancy. Ein Punkt, den ich mir wirklich verpasst habe, war genau die Sache mit Chile. In dem Buch steht ein Kapitel express für die chilenische Exil und das chilenische Problem mit Allende und Pinochet. Damit es klar wird, die Argentinier selber haben, als sie das gesehen haben, was da in Chile passierte, haben die Chilenen offenen Abend empfangen. Da war noch nicht die Diktatur in Argentinien vorhanden. 73. Ja, das kam später, die argentinische Diktatur. Aber die Argentinier selber, die dieses Leiden gelitten haben, haben zu ihr gesagt, sie soll auch mal über Chile drüber schreiben und sich da, weil da die Ähnlichkeit sind zu groß, außerdem sie sind so nah, weil Chile und Argentinien sind Nachbarländer bis um die Ewigkeit. Und daher möchte sie dann, dass Nancy Larenas, die aus Chile kommt, sie kann ihre Geschichte teilweise auch besser erzählen als Mariana. Gut. Ich habe mich vorbereitet, natürlich schriftlich und mit Übersetzung. Na gut, ihr kennt mich schon fast alle. Schlimm mit dir. Ja, ich bin Mitglied der Kommunistischen Partei Chile in Berlin, Mitglied der Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende und Mitglied auch der Frente Unido América Latina Berlin. Ich werde etwas ganz kurz über mein Leben, mein Exil erzählen. Das ist auch ganz anders.
personalmente, el terror de la dictadura del cívico-militar de Pinochet hace que tenga que abandonar Chile para salvar mi vida. Crecí escuchando las luchas y logros de la Revolución Cubana, un impulso que marcará mi vida. En segundo lugar, la victoria electoral de Salvador Allende dio inicio al proceso más ambicioso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile en su historia. Esto hizo que me integrara con euforia y entusiasmo a este proceso. Der Terror der zivil-militärischen Diktatur Pinochet zwang mich, Chile zu verlassen, mein Leben zu retten. Ich wuchs mit den Kämpfen und Errungenschaften der kubanischen Revolution auf, ein Impuls, der mein Leben prägen sollte. Zweitens leitete der Wahlsieg Salvador Allende den ehrgeizigen Prozess des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wandels ein, den Chile je erlebt hatte. Und ich schloss mich diesem Prozess mit Euphorie und Begeisterung an. Mi trabajo principal estuvo en las luchas, en las juntas de abastecimientos y precios denominadas JAP, creadas entonces por el gobierno de Salvador Allende para enfrentar el problema del abastecimiento nacional. Eso era una cosa terrible que paralizó el país. Eran unidades vecinales administrativas. Fue el núcleo naciente de la participación popular, junto con los cordones industriales que también se desarrollaron como núcleo de participación. Y la tarea era el control popular de los precios y la distribución de los alimentos. Y en esta organización barrial fui elegida presidenta de esta junta de abastecimiento. Era en Miraflores Bajo, en Viña del Mar, un barrio burgués, y que además era asiento del grupo fascista Patria y Libertad. Meine Hauptarbeit bestand in den Juntas de Abastecimiento y Precios JAP, die von der Regierung zur Bewältigung des Problems der nationalen Versorgung geschaffen worden waren. Es handelt sich administrative Nachbarschaftseinheiten, eine in den Stehen begriffene Keimzelle der Volksbeteiligung, deren Aufgabe die Kontrolle der Preise und der Verteilung von Lebensmitteln durch das Volk war. Und in dieser Nachbarschaftsorganisation wurde ich zum Vorsitzenden des JAP von Miraflores Bajo de Viña del Mar gewählt, einem Viertel der Bourgeoisie und Sitz der faschistischen Organisation Patria y Libertad. Por otra parte, mi compañero era miembro regional y de la dirección de la Central Única de Trabajadores. Por lo que al tiempo del golpe, nuestra suerte estuvo echada. El odio grande, represivo de la dictadura se dirigía precisamente en contra de los sindicatos y los miembros de la JAP, entre otros, pero principalmente. Sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir si nos detenían. Sabíamos de las torturas y desapariciones de nuestros compañeros. Resistimos tratando de organizarnos hasta diciembre, y cuando no teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir, tuvimos que dejar el país. Andererseits war mein Freund und Genosse Mitglied der Führung der Central Única de Trabajadores Regional, sodass zum Zeitpunkt des Staatsstreiks unser Schicksal besiegelt war. Der repressive Hass der Diktatur richtete sich unter anderem gegen die Gewerkschaften und die Mitglieder des JAP. Wir wussten, dass wir keine Überlebenschance hatten, wenn wir verhaftet wurden. Wir wussten von der Folterung und dem Verschwinden von Genossen. Wir hielten bis Dezember durch und versuchten,
uns zu organisieren. Und als wir keine Überlebenschancen mehr hatten, mussten wir das Land verlassen. El exilio político significó la pérdida del derecho a residir en Chile, perdí el contacto con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, no pude continuar mis estudios de arquitectura. Intentamos acercarnos a Chile por Argentina, pero no fue posible por la represión de la dictadura de Videla de entonces. Eran tiempos para nosotros de inseguridad sin saber lo que pasaría el día de mañana. Das politische Exil bedeutete den Verlust des Rechts, in Chile zu leben. Ich verlor den Kontakt zu meiner Familie und konnte mein Studium der Architektur nicht fortsetzen. Ich versuchte, über Argentinien nach Chile zu gehen, aber das war wegen der Repression der Videla-Diktatur nicht möglich. Es war eine Zeit der Ungewissheit, weil ich nicht wusste, was morgen passieren würde. La adaptación a una nueva cultura, como fue en la República Federal Alemana, fue difícil. La situación no fue positiva para nosotros. Los chilenos fuimos estigmatizados como una amenaza para la seguridad del país. Ejemplo de ello fueron las declaraciones de los líderes de los partidos CDU y CSU. Por ejemplo, Franz Josef Strauss viajó a Chile en 1977 para entrevistarse con Pinochet. Otro elemento es que fuimos acogidos solo en las regiones gobernadas por el SPD. Pero así todo, desde la República Federal Alemana impulsamos la resistencia y lucha contra la opresión de la dictadura junto al Partido Comunista Alemán, DKP, y la Juventudes Socialdemócrata Jusos. Die Anpassung an eine neue Kultur, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland herrschte, war schwierig. Die Situation war nicht positiv für uns. Chilenen wurden als Bedrohung für die Sicherheit des Landes stigmatisiert. Ein Beispiel dafür war die Erklärung der Parteiposition der CDU und CSU, Franz Josef Strauss, der 1977 nach Chile reiste, um sich mit Pinochet zu treffen. Ein weiteres Element ist, dass wir nur in den von der SPD regierten Regionen willkommen waren. Dennoch fordern wir von der BRD aus, gemeinsam mit der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP und Sozialdemokratische Jugend, Jusos, den Widerstand im Kampf gegen die Unterdrückung der Diktatur. En Hanau es la ciudad donde llegamos, vivimos en un centro de refugiados, alojamiento destinado preferencialmente para los refugiados de los países socialistas. Vivíamos con mi compañero en una habitación pequeña, 150 marcos mensuales por persona para comida, gas, carbón para la calefacción y transporte público. La ropa era donación solidaria. Además debíamos aprender alemán, idioma que nunca quise aprender porque me parecía muy duro. Nuestra vida se movía en torno de cómo volver a Chile o acercarnos a él, poder encontrarme con mis padres y hermanos. Vivía angustiada y el frío y la oscuridad del invierno alemán me provocaban depresión. In Hanau wohnte ich in einem Flüchtlingsheim, Unterkunft vorzugsweise für Flüchtlinge aus sozialistischen Ländern. Wir wohnten mit meinem Partner in einem kleinen Zimmer mit 150 Mark pro Monat und Person für Essen, Gas, Kohle zum Heizen und öffentliche Verkehrsmittel. Die Kleidung wurde solidarisch gespendet. Außerdem musste ich Deutsch lernen, eine Sprache, die ich nicht lernen wollte, weil ich sie für sehr schwer hielt. Unser Leben drehte sich um die Frage, wie ich nach Chile zurückkehren oder mich innähern konnte, um meine Eltern und Geschwister zu treffen.
Ich lebte in Angst und die Kälte und in der Dunkelheit des deutschen Winters machten mich depresiv. Después de mucho andar, por fin, a fines de 1976, llegamos a la República Democrática Alemana. La solidaridad de la RDA era enorme. Había muchos eventos de solidaridad con Chile en la que participaba todo el pueblo a través de sus instituciones y organismos sociales. Éramos muy privilegiados, nos lo dieron todo. Esta experiencia aún hoy me conmueve. Inmediatamente tuve mi puesto de trabajo, terminé mis estudios de arquitectura en Weimar y escribí mi tesis de doctorado, criando al mismo tiempo a mi hijo sin tener sobresaltos económicos, porque las bases materiales para el desarrollo de las personas estaban resueltas. Nach langem Laufen kamen wir Ende 1976 endlich in der DDR an. Die Solidarität in der DDR war riesig. Es gab viele Veranstaltungen zu Chile und wir waren sehr privilegiert. Man hat uns alles gegeben. Dieses Erlebnis berührt mich heute noch. Ich bekam sofort einen Job, beendete mein Architekturstudium in Weimar, schrieb meine Doktorarbeit und zog gleichzeitig meinen Sohn ohne finanzielle Probleme groß, weil die materielle Basis für die Entwicklung des Volkes gelöst war. Por cierto, la anexión de República Democrática Alemana a la República Federal Alemana en el verano de 1990 fue el segundo gran golpe de mi vida. Capítulo triste y doloroso que significó volver a integrarme a la sociedad capitalista alemana. Afortunadamente logré entrar a trabajar en conservación de monumentos por mi experiencia en restauración realizada en la República Democrática Alemana. Der Anschluss der DDR an die DDR Sommer 1990 war übrigens der zweite große Schlag in meinem Leben. Ein trauriges und schmerzhaftes Kapitel, das für mich die Wiedereingliederung an die deutsche kapitalistische Gesellschaft bedeutet. Glücklicherweise gelang es mir aufgrund meiner Erfahrung in der Restaurierung in der DDR, eine Stelle in der Denkmalpflege zu bekommen. En cuanto a Chile, los gobiernos post-dictadura no entregaron un apoyo generalizado a los exiliados políticos, solo a los que habían sufrido cárcel, perdido el trabajo. Y bueno, yo no estuve presa y huí desde el mismo día del golpe para salvar mi vida y organizar el partido. Y por otro lado, aún no trabajaba. En 1983 aparezco en periódicos de Chile junto a otros chilenos que se les permitía volver a Chile. Viajé al país, pero las condiciones de apoyo eran nulas. Debía revalidar mi título de arquitectura en 2 años sin apoyo financiero, lo que para mí era imposible. Was Chile anbelangt, so haben die Regierung nach der Diktatur keine allgemeine Unterstützung für politische Exilanten gewährt, sondern nur für diejenigen, die inhaftiert worden waren oder ihre Arbeit verloren hatten. Und nun ja, ich war nicht inhaftiert, ich war am Tag des Putsches geflohen, um mein Leben zu retten und die Partei zu organisieren. Und andererseits war ich noch nicht berufstätig. 1983 erschien in einer chilenischen Zeitung zusammen mit anderen Chilenen, die nach Chile zurückkehren durften. Ich reiste in das Land, aber die Bedingungen der Unterstützung waren gleich null. Ich musste mein Architekturstudium in 2 Jahren ohne offizielle Unterstützung wiederholen, was für mich unmöglich war. Bueno, ahora, después de tanto tiempo, ya he establecido mi vida aquí en Berlín, junto a mi hijo,
nietos y compañeros. El trabajo político que ha caracterizado mi vida la he continuado en esta ciudad, junto a los compañeros del Partido Comunista de Chile, junto a los compañeros del Partido Comunista Alemán, como asimismo con las compañeras y compañeros del Frente Unido América Latina Berlín. Gracias por vuestra atención. Jetzt nach langer Zeit habe ich mir zusammen mit meinem Sohn und meinen Enkelinnen ein Leben in Berlin aufgebaut. Die politische Arbeit, die mein Leben geprägt hat, habe ich in dieser Stadt zusammen mit den Genossen der Kommunistischen Partei Chiles, zusammen mit den Genossen der Kommunistischen Partei Deutschland sowie mit den Genossen der Vereinigten Front Lateinamerikas Berlin vorgesetzt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Unas preguntas, ¿no? Sí, espera. Un segundito. Antes de ir a las preguntas, que vamos a ir a las preguntas, comentarios, preguntas, digan lo que quieran decir. Quiero decir algo que me olvidé de explicar. Y nada más, chiquitito. Chiquitito, no me mires con esa cara. Chiquito. Los testimonios que figuran en el libro, como les dije, son anónimos. Lo que me obligó a inventar una forma de presentarlos en el libro. No están presentados como el exilio de una NN o un nombre cambiado y las historias así que se van transcurriendo, sino que el libro está dividido por temas y entonces van en distintos párrafos hablando entre sí. Algo que dijo Pedro de París dialoga con algo que dijo alguien de Berlín, con algo que dijo alguien de Madrid, y van dialogando, ¿sí? Los capítulos se van explicando y se van desplegando en un diálogo de los compañeros y compañeras que no han hablado entre sí, sino que yo los he recogido en mi grabadora y los hago dialogar. Se complementan y a la vez discuten entre sí sin saberlo. Sobre una postura a veces hay posiciones que se refuerzan y al revés, que se contradicen, entonces los pongo como un diálogo de contradicciones. Entonces son párrafos que se van sucediendo de distintas personas y si el lector le quiere poner esmero y esfuerzo, va a ir encontrando el mismo testimoniante a lo largo de los distintos capítulos. ¿Se entiende? Porque los va a encontrar en los 9 capítulos en los que se extiende el libro. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como haber hecho las tiras de las desgrabaciones de los distintos testimoniantes, los corté con tijera, salgamos de lo digital, y los empecé a pegar en una cartulina y van dialogando. ¿Se entiende? Así está presentado. Son 9 capítulos, 9 temas distintos, que ellos mismos lo fueron proponiendo en sus diálogos, pero van dialogando entre sí sin saber que dialogan entre sí. Ahora sí, no sé si lo querés traducir, no sé cómo vas a hacer, tu problema. Es gibt ein kleines Intermezzo, was die Anonymität in sich anbelangt. Sie hat alles ohne Namen, also jeweils ohne Namen zusammengeschrieben, aber sie ist auf die Idee gekommen, thematisch vorzugehen. Wer in Madrid etwas gesagt hat über ein bestimmtes Thema, hat der in Paris auch das Gleiche gesagt, das gleiche Thema behandelt, oder in Deutschland oder in der Schweiz. Und sie ist auf die Idee gekommen, diese Anonymität zu nutzen, um ein einziges Thema, die verschiedensten Betrachtungsweisen, die einscheinen, eine Konversation zusammen, so wie wir jetzt miteinander kommunizieren. Als ob wir alle zusammen wären, hat sie das angegeben. Und deshalb scheint, dass der Madrid, in Paris oder in Bern oder in Berlin zusammen sind und sprechen über denselben Thema. Und wenn es gegenseitige Meinungen gibt, dann wird das als solcher betrachtet von den Lesern. Bueno, ahora sí, la palabra es de ustedes. Y un aplauso para...
¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? Ella quiere empezar. Vos querés empezar, dale. Chicos, a ver el chileno si se me porta bien. Ella quiere empezar. Ah, pensé que ella. Ahí atrás. Pero. Voy a hablar vos, dale. in Alemán. Sí, dale, vos. Sí. Also es ist für die Deutschen jetzt hier eine kleine Information. Also es gab Deutsche, die in Argentinien verhaftet wurden, gefoltert wurden, verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also ich habe in der Zeit auch in Argentinien gelebt, bis kurz vor dem Putsch. Und war in Kontakt mit denen. Also das waren Genossen von mir. Und heute darf ich sagen, also mein Freund war damals auch im Revolutionären Volksheer. Wurden dort ausgebildet für den Einsatz. Ich durfte das die ganze Zeit nicht sagen, aber jetzt ist es in der Memoria, ist es ein Profil von ihm und da steht es drin, er ist vom ERP gewesen. Das durfte ich jahrelang nicht sagen. Weil Amnesty hatte den Fall adoptiert und dann musste er als Gewerkschafter laufen, weil es verboten ist in den Statuten von Amnesty. Ich war gerade am Übersetzen spontan. Von wem sprichst du? Ich spreche von meinem Novio. Dein Freund, ja. Genau, wir waren zusammen in Argentinien. Ja. Und über Amnesty konnte er raus, ja? Nein, er ist verschwunden. Ich habe nichts mehr von ihm. Ich kann übersetzen, das habe ich verstanden. Und es waren also 4. Elisabeth Käsemann ist bekannt, der Fall. Ja. Der Leichnam wurde von ihrem Vater geholt. Dann Klaus Zieschang war auch, der ist sein Leichnam wurde am Rio de la Plata gefesselt, angespült. Und mein Freund, man hat nie wieder was von ihm gehört. Also das ist el máximo radical es su nombre figura en la lista. Ja, das ist hier in Deutschland nicht so wirklich bekannt. Ja doch, einige, die sich mit beschäftigt haben, wissen das oder so. Und die deutsche Botschaft, die deutsche Botschaft wusste die ganze Zeit, wo die Leute waren, in welchen Folterlager, die haben kollaboriert mit den Argentinern. Und genau, also zum Beispiel die Engländer, es waren ja mehrere Europäer in der Zeit, die auch politisch involviert waren. Und die Engländer, Franzosen haben es geschafft, ihre Leute rauszuholen und die Deutschen immer Biolisten zu müssen. Und ich bin dann kurz vor dem Putsch, ich hatte es dann gerettet, weil ich hatte Angst um mein Leben und wollte, als die AAA-Verfolgung anfing und so, habe ich dann Schluss gemacht und bin nach Deutschland zurückgegangen und da haben wir dann Solidaritätsarbeit gemacht mit den Argentinien, mit den Chilenen und was so. Und das wollte ich nur mal kurz so erinnern, weil hier eben viele Deutsche sind, die das vielleicht. Der Primo und dein Freund, seid ihr da politisch und aktiv? Ja, das hatte ich gerade gesagt, im Revolutionären Volksheer. Ja. Wahrscheinlich haben die ganzen alten Nazis, die damals in Argentinien abgetaucht, deutlich weniger Probleme mit der Also ich hab auch die ganzen Jahre nie darüber gesprochen, eigentlich im Prinzip bis 2003 oder so, da hatte mich der Bruder von der Elisabeth Käsemann, hatte in den Unterlagen meinen Namen gefunden und hat mich dann ausfindig gemacht und hat mich angerufen und dann sind wir dann auch wieder in Kontakt gekommen und so. Ne? Dann habe ich mich dann auch wieder mit beschäftigt, aber vorher war das irgendwie das große Schweigen und es hat auch hier niemanden wirklich interessiert. So, ne? Das wollte ich nur mal kurz so. Ich habe da auch noch nie so wirklich drüber gesprochen. Verzeih nochmal, wie hieß dein Freund? Maximo Ricardo Betzengel. Argentinien. Maximo Ricardo. Er ist von Argentinien. Sus padres eran judíos alemanes. Había muchos judíos que militaron más que él. Y nosotros venimos familia judía también. Y nos conocimos en Frankfurt y fuimos juntos a Argentina en 70, poco después del golpe.
Osvaldo Bayer se dedicó justamente a escribir muchos trabajos sobre los alemanes desaparecidos en la dictadura. Fue a su casa varias Ah, veces. mira. Y yo vi el foto de mira. Sí, él se dedicó a investigar y a denunciar cada uno de los... Y me puse en contacto con Gloria Merlo. Sí. Mira. Sí, claro. Lo conocía de nombre, claro, era en nuestra organización. Claro. Pero nunca lo había encontrado personalmente. Y Osvaldo te hizo de conexión, de puente. Mira qué importante. Mira qué importante. Traducción, por favor. Bueno, aber sie hat ziemlich schon alles gesagt. Es geht ja um ihren Freund damals. Erb ist der Ejército Revolucionario del Pueblo, also ein gewaltsamer Widerstand, nicht? Und das muss man dazu sagen. Und er war im Erb, nicht? Er war responsable de los armamientos en el norte de Argentina. En el norte de Argentina. Por eso vivía en Resistencia, en Corrientes, en esa zona. Ajá. ¿Y vos estabas con él? Sí, los mandamos a los dos. ¿Vos estuviste? Sí. ¿Con el Erb? Sí, en el monte. Tuvimos el entrenamiento en Paraguay. Pero mirá, la muchacha que tiene. Calladita, ¿eh? Se habla cuando hay que hablar, pero callar siempre. Sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hay una dama que sea... Quiere hablar. Sí. Daria aus Russland. Ja, ich wollte fragen, wie lange hast du in Wörter gelebt? Wie lange hast du in DDR gelebt? Wo? Als du nach Deutschland gekommen bist, wie lange hast du in Wörter gelebt? Wie lange hast du in DDR gelebt? Die ganze Zeit von 96 bis 86. 89. Ich war kurz in Chile und dann ich bin zurück. Ella te está preguntando cuánto tiempo tuviste al principio en Hanau. In Hanau, ganz kurz, 1 Monat, 2 Monate. Und dann in der DDR? Und danach in die DDR eingegangen. Das war Dezember bis März. Ja, aber welches Jahr? Welches Jahr? ¿En qué año? 73. 74. 73, 74 in Hanau, en Westdeutschland, y después fuiste a la RDA. No directo, di una vuelta por el mundo y después... Danach habe ich ein bisschen, bin ich durch die Welt cuándo? gereist. ¿Y cuándo llegaste a la RDA? Nancy, ¿cuándo llegaste a la RDA? A fines del 76, Ende 76. Ende 76 ist in die DDR gekommen. Aber wie bist du von Hanau? Sí, hablamos. Wie war der Weg? Aber das ist eine lange Geschichte, weil ich war in andere Länder und am Ende, wir wollten nach Argentinien, wie ich schon gesagt habe, aber dann war nicht möglich mit der Verfolgung der Diktatur Vidal in Argentinien. Und dann konnten wir wollten zurück nach Chile oder nach Mendoza, das ist ja eine Grenze zwischen Argentinien und Chile. War nicht möglich. Und dann plötzlich, so gut, wir waren in der DDR. Aber wie bist du nach Wie alt warst du? ¿Qué edad tenías? Año al nicht mehr. Methusalem. Aber mich hat sehr beeindruckt, dass du gute Wörter über DDR gesagt hast und dass du in der DDR mehr Unterstützung und mehr Respekt bekommen hast als in Böde. Das hat mich war das für mich sehr angenehm, das zu hören. Aber hast du schon, ist deine Geschichte schon irgendwo veröffentlicht? Kann man deine Geschichte Ich habe schon eine Diskussion bei Rosa Luxemburg Stiftung im Juni voriges Jahr. Das heißt, da war eine öffentliche Diskussion, waren mehrere
politische Emigrant. In der Diskussion, wir waren auf die Bühne, aber wir waren 8 Leute und dann ist auch noch ein Publikation. Diego Alemania. Ach so, wir haben schon. Nein, aber gibt es schon diese kleine Geschichte? Kann man das irgendwo oder als kleine Geschichte? Kann man das schon irgendwo? Ich habe noch nicht gemacht, das mache ich jetzt, aber ich bin aber ich finde wichtig, weil wir haben in Berlin Museum DDR, ja? Ich finde wichtig, wenn du deine Geschichte im Museum der DDR angibst. Weil zurzeit zum Beispiel mein Problem ist, dass man zurzeit, wenn man über DDR liest, dann steht überall, Diktatur in DDR war Diktatur. Es steht irgendwas anderes. Und deswegen ist, ich finde persönlich, dass deine Geschichte ist sehr wichtig, dass du deine Geschichte irgendwo, weil zum Beispiel hier bei Heine haben sich am 7. Oktober auch die Leute aus der ehemaligen DDR getroffen und es wäre sehr interessant, hättest du da deine Geschichte, weil sie wollen sogar, also sie ist im Augenblick noch eine Bucharbeit, was auch irgendwann, das dauert ein bisschen, aber sie aber kann ich ein Foto von deiner Geschichte machen, weil mir gefällt so sehr deine Geschichte. Und ihr könnt euch einfach mal Das, was du jetzt vorgelesen hast, kann man dann... Ich würde gerne mal wissen, wenn du jetzt die Situation in Argentinien mit Milei betrachtest, ist das für dich, oder sagen wir mal, befürchtest du, dass es irgendwann mal zu ähnlichen Zuständen kommen könnte wie in der Diktatur damals, im Rivera-Regime? Si tú estás viendo la situación hoy día con Milei, ¿piensas tú, tienes el temor de que se desarrolle la historia en Argentina como en ese tiempo cuando llegó la dictadura, cuando rompió la dictadura? No tengo ese miedo, no tenemos ese miedo. Si bien, insisto, estamos viviendo este tiempo de Milei, que es un tiempo muy desgraciado, hay una realidad en Argentina que atraviesa toda la sociedad, que es la dictadura nunca más. Cada vez, bueno, dale. Hast du schon verstanden? Nein, das denke ich und wir, das denken wir nicht so. Aber wir alle erleben die Situation mit Milei in dieser Gesellschaft, was zurzeit du siehst. Ja, das ist eine sehr, sehr harte Situation. Aber von da auf eine Diktatur zu kommen, unsere Haltung der Bevölkerung, es ist nie wieder. Déjame terminar la respuesta, porque no la terminé. Das war der erste Teil. Es kommt noch natürlich ¿ya? Cada vez que un presidente como Macri o como Milei quisieron liberar a los dictadores, los que están en cárcel, los quisieron liberar, tuvieron que echar la medida atrás porque las calles del país se llenaron de gente, pero tal cantidad de gente que los decretos firmados un lunes debieron ser negados el martes. O sea, toda la sociedad salió. Los militares están enjuiciados y están en cárcel y nunca más van a ejercer el poder militar. Nunca más. Sowohl wie Macri, der vorherige Präsident, wie Milei, haben versucht, diese Militärs, die heutzutage im Gefängnis sind, freizulassen. Es kam die Nachricht durch die Presse am Montag, man versucht jetzt ein neues Gesetz, um wieder mit den Militärs rauskommen. Schon am Montag oder am Dienstag früh war Argentinien auf die Straße, um zu sagen, nein, kommt nicht in Frage, wagt euch nicht, diese Mörder auf die freizulassen. Das heißt, am Dienstag musste man wie sofort, wir haben nur so laut gedacht, wieder das Gesetz Das Land wurde lahmgelegt. Sofort. El voto a Milei no responde a las mismas razones
que en su momento habilitaron los golpes. Responde a una esperanza defraudada por un presidente que se llamó Alberto Fernández. Hubo una esperanza tan defraudada que los jóvenes, adolescentes, votaron la primera estupidez que se les cruzó por la cabeza. Pero no es el mismo clima, ni las mismas razones, ni el mismo contexto histórico, político del 76. Es ist nicht die gleichen Kontext, politischen Kontext, ökonomischen Kontext, wirtschaftlichen Kontext wie damals in 1976, als der Putsch stattfand. Was wir, oder was ich dir erzählen kann, ist, es ist eine Hoffnung, die nicht wahr geworden ist in der Bevölkerung in Argentinien. Es gibt sehr viele junge Leute, die enttäuscht worden sind in Argentinien. Durch den, ¿cómo se llama el presidente? Milei, Javier Milei. No, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Da ist eine, quer durch die ganze Gesellschaft, wo die Leute sagen, wir haben mit euch bisher gehabt, wir trauen euch nicht mehr. Daraus folgen, diese Leute, die enttäuscht sind, plötzlich taucht dieser Mensch mit der Kettensäge und sagt, das ist die Lösung. Und dann gibt das und denken, das ist die Lösung. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Sí, sí. Aber wie verträgt sich denn dieser... Perdón, entschuldige bitte. Pepe Mujica, als Milei gewählt wurde, wurde gefragt, wie erklären Sie sich, dass so ein Volk sowas wählen kann? Pepe Mujica sagte, wissen Sie was? Das klügste Volk auf dieser Erde, und das war das deutsche Volk, hat auch einen Hitler gewählt. Was wollte er damit sagen? Es war ein Prozess, der die Leute dahin geführt hat, sowas zu machen. Man kann es nicht nur von einer Empfindung, von einem Gefühl, wenn du nicht eine soziale Situation mit betrachtest. Es ist ein Komplex. Und das ist genau, was sie beschreibt. Weißt du? Und das hört man auf. Le estaba explicando simplemente cuando le preguntaron a Pepe Mujica, ¿cómo es posible que el pueblo argentino vote por Milei? Alemania. Y bueno, dijo, perdóname, pero el pueblo más inteligente del mundo, que fue el alemán, votó por Hitler. Y se acabó. Perdón, no te quería interrumpir, pero quería... ¿Cómo se posiciona los refugiados que viven aquí en Alemania o en Europa? ¿Son exiliados o refugiados? ¿Cuál me preguntas? Los refugiados o la gente que... Exilados. No es lo mismo. Exilados, refugiados, que, no es lo mismo, por eso... viven aquí en Europa con la fenómena de Milei, que es diametral contra este que podría evitar la resistencia contra la dictadura, ¿no? Wie verträgt sich die Sprachlosigkeit, die wir hier vielleicht mit der Ausnahme der Mütter von der Plaza de Mayo, aber die Sprachlosigkeit des argentinischen Exils hier in Deutschland, mit dem, was im Augenblick in Chile, aber auch in Argentinien abläuft, wenn man sieht, dass im Prinzip Milei gegen alle Prinzipien, wofür damals im Prinzip die Menschen, die geflohen sind und die heute hier in Europa leben, gekämpft haben, mit Füßen getreten wird. Die Menschenrechte werden unter Milei, die werden vor einem Jahr Zeit gegen Bolsonaro in Brasilien. Sí, und mi crítica es un poco de aprovecharse de este tema con imágenes literarias y no de llamar los problemas concretos
quien piensa la gente sobre estos problemas concretos y exactos que pasarían en Argentina hoy día, ¿no? Más o menos. Porque me parece que afirma, critica y pregunta. Está Entonces afirmando, está preguntando, está haciendo una crítica. Sí, entonces voy bien rumiado. Pero un crítica solitario, ¿no? Está bien, pero entonces no sé qué responder. Es lo mudo que él ve como de repente aparece tanto Molina y Milei como los ejemplos que de repente estos pasan por encima de los derechos humanos y pueden estar haciendo lo que quieran. Y uno está acá y es como si te paran la boca. O sea, sí y no, sí y no. Una cosa es cómo se ve a la Argentina desde acá y otra cosa cuando vos estás allá. En dos situaciones completamente diferentes. Evidente. En la Argentina, si vos vas a la Argentina, hay movilizaciones todos los días. Hay resistencia todo el tiempo. ¿Sí? Más allá de que está Milei, eso no te lo voy a negar, hubo un pueblo que lo votó, no te lo voy a negar, y hay votantes de los no exiliados, sino emigrados de la Argentina que lo votaron a Milei. ¿Sí? Ahora, si vos estás en la Argentina, vas a ver que él quiso cerrar los centros de memoria, que son los antiguos centros de detención y tortura clandestinos, los quiso cerrar, no los ha podido cerrar. Eso es resistencia del pueblo argentino. Ha querido liquidar y sacar de la visión del mundo a las madres de Plaza de Mayo. Ellas siguen haciendo sus rondas todos los jueves. Quiso cerrar la Universidad de las Madres. La Universidad de las Madres sigue funcionando. Ha querido vender YPF, todavía no lo ha podido vender. O sea, hay una resistencia que no es visible, que no le ha permitido a Milei hacer todo lo que quiso hacer. Si bien hizo muchísimo y hace mucho mal y nos está destruyendo, ha hecho un tercio de lo que él hubiera hecho si no hubiera habido un pueblo que resiste. Pero mientras resistimos y nos pega y nos hace pelota, el pueblo tiene que comer. Entonces, además de resistir, vos tenés que llevar un vaso de leche a la mesa de tus hijos y un bife a la cena de tus hijos, y tenés que ir a trabajar y lo tenés que mandar al colegio. Entonces, termino la idea. Los pueblos que hacen las revoluciones son los pueblos que no tienen hambre. Hoy el pueblo argentino es un pueblo que tiene hambre y que tiene urgencias. Y aún así, en esas urgencias, con este Milei que no se puede creer, que nos está destruyendo, sigue resistiendo desde la memoria y esencialmente los espacios de memoria. Por eso la respuesta de él es no, no hay dictadura, no va a haber dictadura. Hay hambre, pero no va a haber dictadura. ¿Sí? Seguimos peleando porque los espacios de memoria estén ahí, las madres sigan, las universidades sigan. Los estudiantes de las universidades llaman y se llenan las plazas para que la universidad pública no se cierre. Él ya la hubiera cerrado, no la pudo cerrar. Hubiera cerrado los hospitales, no los pudo cerrar. Los desmantela, pero no los pudo cerrar. Hay una resistencia que desde acá no se ve. Pero también tenemos que comer, también tenemos que ir a trabajar. ¿Se entiende? Ahora, que yo quisiera una movilización mucho mayor y que ya lo hubiéramos agarrado de la peluca y lo hubiéramos echado, sí. Pero hay procesos que los pueblos tienen que hacer y que los impacientes y los que no compartimos esto debemos respetar. Perdón, Entschuldigung bitte. Dürfen wir das übersetzen? Weil sonst eso me interesó bastante. Eso que acaba de decir fue lo que tenía. ¿Möchtest du, querés traducirlo tú? No, me dijo algo a mí, dale. Traducir. In kurzer Form gesagt. Die Sache ist so. Die Sprachlosigkeit, die man vielleicht du hier empfindest, in Europa, in Berlin, es ist, weil du hier bist. Wenn du in Buenos Aires, wenn du in Argentinien wärst, wäre eine ganz andere Situation. Es ist tagtäglich immer eine Demonstration unterwegs. Vom Montag, Dienstag, jedes Mal. Milei hat versucht, die Universitäten zuzumachen.
Es ist ihm nicht gelungen. Hat er versucht, die Gedenkstätten, wo die Leute gefoltert worden sind, zuzumachen und wegzuradieren. Die Leute sind sofort auf die Straße gegangen. Er hat versucht, lauter Maßnahmen. Es ist ungefähr von dem gesamten Teil, was er irgendwie hätte gerne schaffen wollen, hat er ein Drittel davon geschafft. Es tut sehr weh. Also tun wir nicht so. Es tut sehr weh. Aber weil ein Volk sich dagegen wehrt, hat er nicht alles geschafft. Aber die Leute müssen natürlich arbeiten gehen, trinken, essen, müssen irgendwie Essen nach Hause bringen. Und das ist die Dualität. Natürlich hätten wir ihn gerne ein Jahr oder 2 Jahre gerne irgendwie rausgeschmissen. Können wir nicht. Es ist eine Situation, die eigentlich, dieser revolutionäre Prozess braucht seine Zeit. Braucht die Leute, müssen wie immer noch mehr sich zusammensammeln. Und noch hat Angela erfreulicherweise eine sehr schmale parlamentarische Basis. Er regiert nur durch seine präsidialen Prärogativen. Noch hat er nicht die Macht im Y nos Parlament. estamos olvidando que tenemos a nuestra principal referente política proscripta y ahora en prisión. O sea, el principal polo político que congrega al pueblo argentino está proscripto. Si Cristina Kirchner no hubiera estado proscripta en la elección anterior, en la que ganó Alberto Fernández, y en esta elección, otra realidad tendríamos en Argentina. Entonces lo que tenemos en Argentina no es solo Milei, tenemos un poder judicial cómplice. ¿Sí? Entonces, si vos no tenés un poder judicial cómplice, no tenés un pueblo rehén de medidas que no responden a la justicia, responden a una voluntad política interesada. No sé si lo puedes traducir a eso. Wir haben natürlich noch ein anderes Thema. Das Symbol für die Opposition heute in Argentinien ist eine Dame, die heute zu Hause festgenommen gehalten wird. Cristina Kirchner wurde von der Justizmacht Argentiniens als Sie bleiben zu Hause, sie dürfen keine Wahlen stattfinden, weil sie sind hier angezeigt worden. Angeklagt sogar. Oder angeklagt. Angezeigt und angeklagt. Das bedeutet, du hast die Macht der Justiz, also eine absolute korrupte Macht, die für die Relays oder die Frage war eine andere gewesen. Sicherlich, aber ich wollte nur einfach die übersetzen. Wenn du eine andere Frage, kannst du weiter. Es correcto, no puedo decir algo sobre las circunstancias o sobre los resistencia es un parte de esto. Mi pregunta estaba porque la gente no nota la voz de la gente argentina en Europa o en las luchas sociales aquí en Alemania. Por ejemplo, hay solamente la Nancy, Nancy steht jeden Monat einmal mindestens stehen wir vom Brandenburger Tor und versuchen auch so ein bisschen über die lateinamerikanischen Verhältnisse hier den Leuten nahezubringen. Falta la voz argentina, ¿no? O la voz peruana o la voz... En Berlín hay una voz argentina y hay una organización argentina. Hay en Berlín, hay en París, hay en Madrid. No se nota en la resistencia. Los chilenos fueron los que más prefirieron Alemania como lugar de exilio. No, el exilio no se elige el lugar de exilio. El lugar de exilio es al revés. Vos es el país el que decide que vos te podés exiliar en Alemania, en Suiza. Es muy importante. No, el exiliado no elige a dónde va, el partido político. Es muy importante. Ninguno eligió el país de exilio. Es una lotería. Que hemos hecho la gente en América Latina para contribuir estas experiencias aquí, ¿no? Y
pero son muy importantes puede ser que en Berlín los argentinos o la organización de argentinos no se note, puede ser, yo no vivo acá, pero sí la hay. Ayer hubo una manifestación por la liberación de Cristina y sí, no se vio mucho. Pero bueno, yo cuando hablo de los argentinos en el exilio, hablo en Europa. Si vos vas a Francia, a París, es un movimiento enorme. Si vas a Madrid, es enorme. Si vas a Barcelona, es más grande todavía. Justo en Berlín, bueno, no sé qué pasa, es chiquito. Pero depende en qué ciudad estás, son más visibles o menos visibles, más activos o menos activos. Hace 2 años, Milei estaba en Alemania aquí. Y solamente 2 personas, Nancy y el grupo estaba delante el Bundeskanzleramt, ¿sí? Y al lado estaba un grupo de 30, 40 personas, pero no estuvo aprobado de hacer un contacto, pero no estuvo la posibilidad de hablar juntos, ¿no? Y no sé qué decirte, pero vos estás resumiendo una realidad enorme en 4 personas, muy importante, en una ciudad, muy importante, como difícil contestarte. De luchar juntos en todo el país. Perdón, ¿puedes hacer una pequeña pausa porque si no nos quedamos afuera? Sí, yo también. Die Frage ist, du stellst die Grundfrage, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch übersetze. Ja? Warum wir hier in Berlin bzw. in Europa so wenig dagegen tun, wenn plötzlich, als Beispiel, jetzt fasse ich zusammen, dass plötzlich, wenn Milei hier nach Berlin kommt, nach Deutschland kommt, zu Besuch, plötzlich sind nur 2 Leute oder maximal 20 Leute vor dem Bundeskanzleramt, stehen da und protestieren und gehen dagegen. Es müssen noch mehr Leute sein. Was passiert denn da? Warum ist nicht Information? Warum sind nicht die Argentinier aktiver hier in Berlin, um diese Information weiter mitzuteilen? Verstehe ich dich richtig? Ist das gleiche Problem haben wir auch bei den Chilenen. Es gibt viele Chilenen hier in Berlin, aber die wenigsten Chilenen bringen ihre politischen Inhalte auch hier in die sozialen Kämpfe in Deutschland oder in Europa oder in Paris oder in Madrid ein. Und das ist wirklich ein Problem, weil wir Podemos Mexicanos wir können uns gegenseitig auch bereichern, indem wir uns unsere Erfahrungen erzählen und zusammen kämpfen. Es geht um zusammen kämpfen gegen die